Saludos a todos, bienvenidos estimados. El día de hoy tenemos una actividad sumamente importante para iniciar en el mundo de la administración de sistemas operativos de tipo Linux, específicamente Debian 13, que es el que hemos instalado para realizar este laboratorio. Para poner un poco en contexto, tenemos un Debian 13 funcionando en nuestro sistema. Como podemos observar también, el sistema operativo está utilizando una interfaz gráfica de Cinnamon. Por eso no lo vemos con el típico y mítico Genome. Es importante tomar en cuenta que hoy por hoy, para la gestión y administración de los sistemas operativos, utilizamos y nos apoyamos muchísimo de las terminales. Una terminal, como lo vemos en pantalla, es esta típica ventana donde tenemos acceso al intérprete o al shell del sistema. Y nos preguntaremos qué es un intérprete. Un intérprete es una herramienta que nos permite administrar y gestionar los recursos de nuestro equipo, apoyándonos en este caso desde esta terminal de comandos. Por consiguiente, ese shell, ese intérprete, permite que mediante una comandería estandarizada e internacional podamos en este caso utilizar y administrar nuestro sistema de una manera mucho más personalizada y avanzada, a diferencia de administrarla con un sistema operativo. En este caso tenemos un sistema Debian. Si bien es cierto, el sistema, como lo tenemos por interfaz gráfica, hay un entorno gráfico, nos ofrece un conjunto de herramientas visuales para administrar el sistema. Si no hemos tenido mucha experiencia con un Linux, pues principalmente para gestionar, como lo hacemos en un Windows, en el panel de control, Linux, o en este caso el sistema, nos ofrece un menú gráfico de preferencias, donde tenemos acceso a poder controlar y gestionar accesibilidad, acciones, ventanas, preferencias de trabajo, el teclado y otras, tal como lo tenemos en el panel de control de Windows. Por ejemplo, si accedemos a la ventana de configuración del sistema, en efecto tenemos la apariencia, que sería en este caso el tema, el fondo de pantalla, los ajustes de ventana que podemos realizar y otras características como la instalación y configuración de ciertos controladores, el manejo de fecha-tiempo, el manejo de extensiones, entre otras. Descenderemos un poco para que veamos más herramientas a nivel de hardware. Como podemos observar en la pantalla, tenemos un menú para poder gestionar, por ejemplo, impresoras. No tenemos ninguna impresora agregada. Podemos en este caso agregar una impresora mediante un servidor, por ejemplo, una impresora de red. Una vez que instalemos una impresora, supongamos que vamos a conectar de manera física una impresora Canon o una impresora Epson, deberíamos en todo caso instalar los controladores o los drivers. De hecho, ya el sistema es capaz de poder reconocer el hardware y poder utilizar un controlador genérico, ¿verdad? Que es un driver que nos permite utilizar el equipo sin problema. Pero usted también puede perfectamente ir al navegador, ¿verdad? Realizando todo el proceso completo. Por cierto, Debian y todos los sistemas Linux por lo general siempre van a tener un navegador por defecto. Aquí tengo ya algunas pestañas con las que estuvimos trabajando con otras secciones, ¿verdad? Sobre y conociendo el sistema operativo. Sin embargo, vamos a limpiar todo esto para entrar directamente a una ventana limpia. Como les mencionaba, si ustedes, por ejemplo, van a instalar un controlador, bueno, vamos a decir un caso hipotético, driver, Canon, por ejemplo, que ahí tenemos algunos, Linux. Un ejemplo, claro está. Y por acá, si bien es cierto, tenemos unos enlaces que nos van a llevar a los controladores. Vamos a observar, aquí tenemos uno para explorar. Tenemos la herramienta donde comprar, etcétera. Y acá podemos seguir buscando cuáles son los recursos que tenemos disponibles a nivel de soporte, software y controladores. Este es el punto al que quiero exponerles y presentarles a ustedes. Entonces, si por ejemplo el sistema operativo nos ofrece la configuración que es como el panel de control de impresoras, usted, ¿verdad? Perfectamente también puede entrar al sitio de la impresora. Aquí ya detectó Linux, vea qué interesante que ha detectado que tengo una distribución Linux
en este caso con sistema Debian 13. Y por acá dice seleccione la versión. Entonces nos está dando una lista completa de las versiones del sistema que vamos a utilizar. En este caso particular, el mío es un Linux ARM. En el caso de cada uno de ustedes puede ser 32, 64 bits. En mi caso, por ejemplo, un ARM nos está indicando cuál es el tipo de software o controlador que quiero buscar. Cuando hablamos, por ejemplo, de un utilitario, recuerde que es el menú que nos ofrece, por ejemplo, Canon o Epson o cualquier otro hardware para administrarlo, en el caso de que tenga algún escáner, entre otras. Si accedemos a los controladores, serían los drivers. Dice que no hay un controlador disponible para un Linux ARM. El controlador puede estar incluido en el sistema operativo, correcto. Significa que cuando yo conecte a la impresora, muy probablemente la va a reconocer y va a comenzar el sistema a hacer ese proceso por nosotros. Tal como ahora, por ejemplo, en Windows es bastante común que ya uno o usted no busque un driver en los sitios oficiales del hardware. Anteriormente sí teníamos que realizar ese proceso. Comprábamos la impresora y teníamos o venía el CD de instalación de los controladores y del software de aplicación. También tenemos el caso del firmware, por ejemplo, tampoco dice que hay un firmware. Hay que tomar en cuenta que el firmware es la base que trae como sistema el hardware que estamos nosotros instalando. En el caso de las impresoras, de un switch, de un router, de un conmutador, tienen cada una un firmware, que es la versión de ese software que traen incluidos. En ese sentido, no tenemos tampoco una disponibilidad. Si se fija, diría usted, bueno, pero es que no hay disponibilidad de casi nada. Hay que tomar en cuenta que hoy, ¿verdad? Han mejorado los sistemas operativos y permiten que estos controladores genéricos puedan ser bastante útiles, evitando que estemos realizando este proceso. Pero le he explicado para que usted comprenda de que sí puede perfectamente configurar o instalar un controlador de manera manual y personalizada. Además, tenemos, por ejemplo, acceso a la red cableada. En efecto, como tengo un Debian 13 virtualizado, el virtualizador, que es un VMware Fusion, me está permitiendo crear de manera virtual un controlador de red. En este caso, me asigna un controlador o una NIC virtual donde Debian lo reconoce como una conexión cableada, está activa, me muestra el direccionamiento IP que tiene mi equipo. Que esto es muy importante porque cuando hablamos de un direccionamiento IP, es la manera en la que nuestros sistemas operativos y cualquier dispositivo, o hoy un reloj inteligente, un televisor, un data show que tenga Wi-Fi, entre otras, recibe una dirección única en la red y mediante la cual va a ser reconocida por el equipo que está proveyendo, en este caso, de conexión para Internet, está dándonos el servicio. Como este es una virtualización, Debian está dependiendo del sistema nativo, entonces estas son las direcciones IP. Muy importante que las reconozcamos porque cuando configuremos el sistema será bastante útil y vamos a requerir de ellas para realizar, por ejemplo, configuración de ciertos servicios, por ejemplo, servicios web, entre otras. También tenemos otra configuración para el famoso loopback, entre otras, o los proxy. Usted también, por ejemplo, si aquí tuviésemos un servidor físico y este fuera el sistema que usted instaló para un servidor ya físico tangible que usted puede manipular, pues posiblemente le pueda instalar o le va a instalar otra NID, otra tarjeta de red. Y en ese sentido puede perfectamente más importar un archivo, importar una VPN o configurar en este caso otra NIC ya que se lo va a presentar o mostrar el sistema. Lo mismo sucedería en un Windows. Y así sucesivamente. También tenemos acceso a los usuarios y grupos, algo bastante importante. Al acceder a este tipo de configuraciones debemos entender que estamos entrando a un terreno protegido. Para este caso particular se nos está pidiendo el acceso con el super user. Recapitulando un poco, cuando se hace el proceso de instalación de los usuarios en el sistema operativo, hemos nosotros configurado dos. El usuario normal, que es con el que nos hemos logueado a la interfaz gráfica, y el superusuario o el superuser, el root, en otras palabras, que permite que se administren todos estos controladores, de tal manera que si usted coloca la contraseña del root, podrá ver los usuarios, obviamente menos el root. Pero sí podemos observar todos los usuarios que están disponibles en el sistema, los grupos que están disponibles, entre otros. Es importante también tomar en cuenta que esto es como una administración gráfica.
el tipo de usuario, por ejemplo, si es un administrador, si es estándar, el nombre del usuario que usted se lo puede cambiar, la contraseña, entre otras, y los grupos a los que pertenece. ¿A qué se le llama grupos? Vea, le explico. Los sistemas Linux utilizan una lógica de función de ficheros archivos, lo que significa de que para toda la gestión del sistema utilizan entonces ficheros de configuración donde para cada usuario, si este usuario va a tener acceso al entorno gráfico como lo observamos y por ende a la administración, por ejemplo, del audio, va a tener asignado un fichero archivo llamado en este caso audio para poder recibir la configuración de ese perfil. Todo eso se gestiona en grupos. Por ejemplo, el grupo de audio contiene en su interior privilegios o permisos o configuraciones especiales que permiten que los usuarios vinculantes a ese grupo puedan realizar o utilizar de esos servicios. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el tema de redes, en el tema de video y otros elementos de configuración. Lo mismo va a suceder cuando, por ejemplo, instalemos un servidor web. Aquí podemos administrar el usuario. Y por acá tenemos los grupos a los que podemos pertenecer. Si bien es cierto, el usuario tiene una cantidad limitada de grupos por el tipo de usuario que tenemos. Sin embargo, podemos agregar o modificar otros adicionales. Esto es, en resumen, el entorno gráfico con el que nos está ofreciendo Debian 13 la administración y configuración del sistema. De hecho, notará algo bastante curioso, es que incluso tenemos la tipografía muy similar en Windows cuando usted puede agregar un nuevo font y poder configurar obviamente un poco el entorno, aunque debemos tomar en cuenta que el sistema, principalmente como estamos trabajando en un Linux, nos permite configurar el sistema como usted y yo deseamos. Regresando un poco a la terminal, ¿verdad? Que es nuestra herramienta. ¿Qué pasa? Al no, tomando en cuenta que no vamos a usar todo el entorno gráfico, entonces al no disponer de todo un entorno gráfico, Linux siempre, desde tiempos de antaño, nos ha ofrecido las terminales. Entonces, si usted no desea usar el entorno gráfico o no lo necesita, pues vamos a invocar una terminal y mediante la terminal tenemos acceso a un intérprete. Los intérpretes o conocidos como shell son aquellos que nos permiten acceder a la configuración del equipo, del hardware, de una manera mucho más avanzada, saltándonos de hecho ciertos pasos gráficos visuales. Y nos preguntaremos por qué entonces si tenemos un entorno gráfico no lo utilizaremos. Es bien sencillo. Linux no solamente se usa para que un usuario esté navegando en un entorno gráfico como en navegadores, entre otras. Imaginémonos que este sistema es el sistema principal que usted ha instalado en un servidor donde va a tener en este caso configuración de una pila LAN para desplegar un sitio web, una base de datos, un sistema de gestión de base de datos, entre otras. ¿Qué sucede con esto? Que en estos servidores en la nube, en una plataforma como servicio que nos puede dar Google, AWS, entre otras, no vamos a encontrar un entorno gráfico. Principalmente estos servidores que tienen un Linux instalado nos ofrecen una terminal, o sea, se configura por consola, claro que sí. Y eso es lo que realmente hace que los profesionales en el área pues tengan la necesidad de formarse constantemente en esto. Así que podemos utilizar la terminal. Para este propósito también es importante tomar en cuenta y recapitular algo, ya que estamos en una etapa formativa. Cuando hablamos de un shell o un intérprete, si lo queremos en este caso buscar por acá, vamos a colocar más específico ahí para que Google lo pueda reconocer. Shell o intérpretes. Linux. ¿Qué sucede? Existen varios intérpretes formalmente conocidos para los sistemas Linux. Debian particularmente suele utilizar dos, Bash y Dash. Aquí, por ejemplo, tenemos en pantalla Bash, BASH, que es un sistema de comandería, ¿verdad? De terminal que nos permite administrar ese sistema. Dash es otro mucho más rápido, pero que se utiliza en el arranque del sistema. Ya cuando el sistema está funcionando, por lo general nos encontramos con Dash. Pero, por ejemplo, también tenemos ZSH. Por ejemplo, un Mac, aunque sea un sistema operativo que se incluye en los sistemas de Apple, ¿verdad? Como en un Mac OS, literalmente el Mac OS, que es un sistema para Mac, utiliza
también un intérprete, un shell, en este caso por defecto ZSH. Sin embargo, se puede cambiar. En el caso particular, para tener un estándar, yo personalmente cambio a Bash. Y eso es lo que permite que administremos el sistema de una manera bastante profesional. ¿Son los únicos? No, existen muchos más que ustedes y yo podemos utilizar. El trabajo aquí es aprender la comandería para utilizar estos respectivos intérpretes de comando y es ahí donde vamos, o el famoso shell. En la administración de los sistemas lo que tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, al abrir esta terminal puedo tener pestañas, pestañas o ventanas abiertas. Lo que aquí estoy provocando es que se creen espacios de trabajo para ese intérprete. ¿De quién? Del usuario con el que inició el sistema operativo. En mi caso, el usuario, como podemos observar en las terminales que hemos creado, aparece pues de la siguiente manera. Inicialmente tenemos el nombre del usuario que ha sido logueado o que ha invocado el shell, el intérprete. En mi caso, WC. Posteriormente al arroba viene el nombre del equipo en el que estamos. En este caso, cuando se instaló el sistema operativo, hemos dicho que nuestra máquina iba a tener como nombre de equipo Debian. No lo cambiamos. Posteriormente a eso tenemos un conjunto de delimitadores. Dos puntos, virgulilla, dólar. Esto lo que produce es, de hecho, tiene un significado. Lo que produce para un administrador de sistemas es indicarnos dónde nos encontramos. En este caso aquí significa que nos encontramos en la carpeta raíz del usuario, que en Windows sería como en el famoso carpeta de documentos del usuario o la carpeta principal del usuario. Ahora sí, naveguemos un poco en comandos. ¿Qué comandos se suelen utilizar para administrar adecuadamente un sistema de este tipo? Inicialmente, por ejemplo, podemos invocar el comando ls. El comando ls o el comando de list de listas permite mostrar dónde nos encontremos. En este caso, virgulilla dólar significa que nos estamos encontrando en la carpeta principal del usuario. Por consiguiente, observamos que al colocar el comando de listado nos muestra los directorios en los que los directorios de las carpetas que se encuentran dentro de esta ubicación. Para saber, por cierto, la ubicación exacta, basta con colocar el comando pwd. Este comando nos está indicando la ruta en donde nos encontramos. Es importante también tomar en cuenta que el sistema operativo está constituido de ficheros archivos y por consiguiente debemos conocer dónde se ubican esos ficheros y archivos. Voy a cerrar un poco las terminales que tengo por acá en pestaña y voy a abrir nuevas ventanas para poder navegar y dinamizar un poco este proceso. Entonces, permítanme que vamos a colocarlas por acá. Muy bien, ahí está. Ahora, vamos a navegar un poco entre varias terminales para que comprendamos este proceso y comandos básicos de una manera más versátil. Repito, el comando pwd nos indica dónde estamos. El comando ls nos indican los ficheros archivos que se encuentran dentro y los directorios, claro está. Y usted me diría, bueno, diferenciación. Un directorio, recordemos que es una carpeta, ¿verdad? Es una ruta de una carpeta. Y un fichero archivo, por ejemplo, es un .txt, un documento de música, entre otras. Si queremos ver el detalle de lo que tenemos en el interior, siempre podemos invocar el comando ls parametrizado, de tal manera que muchos comandos en Linux y en las terminales, cuando usted le agrega guión, es porque le va a o va a proceder a escribir el parámetro de ese comando. En este caso particular voy a ingresar a L. El parámetro lo que nos está indicando es una lista detallada, no una lista simple como la tenemos anteriormente, siempre para mostrarnos los directorios, que son las carpetas, como podemos observarlo, pero también algunos ficheros ocultos. Ejemplo, en total indica que dentro de WC hay 88 carpetas, ficheros, archivos. Algunos de ellos ya los tenemos acá en este color azul. Este color azul, por ejemplo, imágenes, nos está indicando que imágenes en efecto es una carpeta. ¿Cómo sabemos? Bueno, en el inicio de toda la cadena, esta es una cadena completa que nos está mostrando la información de parámetro y configuración de imágenes. ¿Qué es? Al decirnos que es un D, por ejemplo, al inicio, nos podemos asumir que esto es un directorio. Significa que es una carpeta.
Posteriormente a esto está compuesto de 3 grupos específicos y cada grupo tiene una asignación de ciertas letras. W, X, R. La W significa escribir en inglés, la X ejecutar como execute y la R pues viene de leer o read. Posteriormente a eso, el guión en medio divide otro grupo. En este caso podemos observar que imágenes tiene también 2 letras, X y R. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero significa que el usuario con el que yo inicié, aquí me dice que es WC, tiene permisos dentro de esta carpeta para todos, para mostrar el directorio, para escribir, para ejecutar en ella y para leer. Lo siguiente, que es el otro grupo de toda la cadena de configuración, nos indica que, ojo, aparece 2 veces wwc. Este es el usuario y este es el grupo. Tal como en Windows, cuando creamos un usuario y también le creamos en este caso un grupo, ¿verdad? O simplemente tenemos el grupo de usuarios estándares o el grupo de administradores. En este caso, cuando usted crea un usuario en Linux, si usted no lo hace de manera personalizada, se crea el usuario como usted lo llama y se crea un grupo para ese usuario. Es algo bastante típico que lo podamos reconocer de esa manera. Y esto entonces lo que indica son los permisos que tiene específicamente este grupo que me pertenece casualmente. Y finalmente son otros grupos alternativos o secundarios, ya que este es el principal. Más adelante en otro video hablaremos y detallaremos más al respecto. Lo que significa aquí es qué tanto podemos hacer dentro de esta carpeta. Sin embargo, podemos observar que nos encontramos con otros archivos precedidos, por ejemplo, con un punto. Esto significa de que estos son archivos ocultos. No son visibles cuando usted está navegando visualmente, ¿verdad?, en la carpeta principal o hace una presentación de lista básica. Esto significa que como archivos ocultos contienen en el interior un contenido, pero este contenido, como usted puede observar en toda la cadena completa, de hecho no inicia con D, significa que no es un directorio, es un fichero archivo y que se puede hacer dentro de él una escritura y una lectura. No puedo en este caso hacer una ejecución, no lo puedo ejecutar. Hay que tomar en cuenta también que, por ejemplo, en la parte superior aparecen, siempre aparecerán, cuando hacemos una presentación de directorios, un punto y un 2 puntos. El punto indica dónde estamos, cuáles son los permisos que tengo ahí. Y el 2 puntos significa cuál es el que tengo arriba de este directorio. Actualmente me encuentro en WC, que es el directorio Home. Arriba de esto significa de que hay permisos para ver el directorio, escribir, leer y ejecutar. Sin embargo, quiero que vea las columnas que estoy marcando. Casualmente, en los 2 puntos, me está indicando el sistema operativo que quienes tienen permiso para realizar eso es literalmente el usuario llamado root y el grupo root. ¿Quién es el superusuario? Le explico, ¿verdad? De la siguiente manera, en otra terminal y en otra pantalla. Ahí tenemos el comando ls. Siguiente comando, cd o change directory, punto punto. Los 2 puntos siempre van a indicar retroceder. Lo que ha pasado es que al navegar en los directorios del sistema, he dejado esta ubicación y me trasladé a la carpeta que está sobre ella. Si hago un ls en esta carpeta, observamos que dentro de Home existe WS, que es la carpeta del usuario dentro del sistema operativo. Y si vuelvo a colocar cd punto punto, voy a navegar entonces aún más atrás. Y la ubicación que me está indicando es solamente, vea qué interesante, pleca dólar, significa slash dólar. Significa que yo me encuentro en la raíz. A esto se llama la raíz del sistema. Para esto podemos utilizar un poquito de Google, así que vamos a navegar, ¿verdad? Digámosle en este caso por acá, estructura de directorios Linux. Y veamos cuál es el comportamiento y qué es lo que encontramos. De hecho, lo podemos ver como una imagen. Perfecto, aquí tenemos una imagen, presentamos en una nueva ventana. Esta es la estructura básica de ficheros archivos. Podría cambiar, en este caso, de directorios en un sistema Linux. La estructura de directorios arranca con una barra, ¿verdad? Una raíz. ¿Qué significa? Que yo me encuentro en la parte más alta de mi sistema operativo. Tales es el caso cuando en Windows usted navega al equipo. En el equipo usted puede ver el disco duro y dentro del disco duro
las carpetas principales para acceder al sistema operativo, a la configuración o a las carpetas de los usuarios o al famoso y típica carpeta de archivos de programas, donde en archivos de programas se guardan pues todas aquellas configuraciones de las aplicaciones que usted instala. Para explicarle un poco, la estructura de directorios está compuesta por los binarios, configuración de dispositivos o los DET. El etc es el directorio donde usted va a encontrar los ficheros de configuración de cierto servicio. Por ejemplo, queremos configurar la red, queremos configurar el gestor de paquetes, lo vamos a encontrar acá. Los user, aquí tenemos otros directorios que en su momento estudiaremos más a profundidad, pero son aquellos directorios o archivos que se encuentran para configurar ciertas aplicaciones o servicios de mi usuario en particular. Luego tenemos el home. El home es la estructura de directorios donde en el interior, como podemos observar acá, en home se encontrarán las carpetas de los usuarios. Si por ejemplo tenemos dos usuarios, aparecerán dos carpetas de los usuarios, a menos que usted manualmente, porque sí podemos hacerlo en un Linux, le configuremos o le quitemos cierto directorio a mi usuario. Lib, sbin, temporales y el var, que es para poder agregar, por ejemplo, algunos directorios de configuración de servicio. Por ejemplo, si vamos a instalar un servidor web para desplegar una aplicación, una página web, seguramente dentro de VAR encontraremos una subcarpeta donde el servicio web o Apache, particularmente en Linux, nos ofrecerá esa ruta para poder ahí agregar los archivos de nuestro sitio web. Entonces, a esto se le llama la estructura de directorios del sistema Linux. ¿Esas son todas? No. Por ejemplo, vemos en este caso en Debian 13 que esas son todas las carpetas que se crean. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el fenómeno? Muy bien, vamos a minimizar eso. Lo que sucede aquí es que todas estas carpetas tienen en este caso un tipo de permisos específicos. Si yo dentro de la raíz del sistema observamos que estoy en la raíz, hago nuevamente una presentación de todo con LSAL, observamos que tenemos 80 recursos disponibles para poder observarlos. Claro, algunas carpetas y sus subcarpetas. Sin embargo, podemos observar acá que todas ellas, todas, le pertenecen al usuario root, grupo root. Y en todas es igual. ¿Qué significa? Que mi usuario llamado WC no tiene permisos o no tiene autorización para poder modificar o alterar o ejecutar o crear algún archivo dentro de ellas, ya que si yo quisiera crear, por ejemplo, una carpeta nueva en la raíz, no tengo permisos o autorización de hacerlo. Quien tiene permisos es el root. Venga, y le explico entonces. Cuando hablamos de un usuario en el sistema, vamos a utilizar la otra pantalla de nuestra terminal. En mi caso, yo ya sé que estoy con el usuario normalito WC. Sin embargo, usted mismo en la terminal puede cambiar entre usuarios. Por ejemplo, si invoca el comando su, nos va a solicitar una contraseña. Es porque le estoy indicando mediante el comando que quiero cambiar al super user. Entonces, al ingresar la contraseña del super user, yo hago un bridge, hago un cambio, un switch entre el usuario que yo tenía y el usuario root. Ahora la cadena, si usted lo nota, es distinta. Nos ofrece entonces en la cadena del usuario en la terminal que yo estoy actualmente logueado con root @debian, dos puntos y la ruta en donde me encuentro. Claramente aquí aparece otro delimitador distinto, ya que este es un delimitador que nos está indicando que he iniciado sesión dentro de una terminal de otro usuario. Por consiguiente, todo lo que yo haga, de hecho acá, lo voy a hacer con los permisos root. Claro, entonces significa de que si yo retrocedo y me voy al home, donde solo tengo carpeta para un usuario que tengo, puedo crear una nueva. ¿Cómo puedo crear una carpeta en el sistema Linux? Utilizando el comando mkdir. Es como el comando de hacer un directorio. Mkdir, por ejemplo, prueba. Y eso es todo. Hemos creado una carpeta nueva. Observamos que al invocar el comando ls, también nos aparece, además de wc, una carpeta nueva para prueba. Esta carpeta tiene las siguientes variantes. Los permisos por defectos que ya trae el sistema se aplicaron. ¿Se pueden modificar? Totalmente que sí. Sin embargo, nos concentramos en la cadena del usuario y el grupo. Observamos que aunque la creamos, en este caso, con una terminal que originalmente fue creada o invocada por WC,
no le pertenece a WC, ya que quien lo creó en este caso fue el usuario root, que por cierto es el superusuario. Entonces, la carpeta prueba le pertenece a root y al grupo root. Vamos a utilizar una tercera terminal que aparece acá en pantalla. Actualmente ahí en esa terminal nos encontramos en el directorio raíz de mi usuario. Navegamos hacia atrás, mostramos nuevamente y ahí aparecen los dos, prueba y WC. Para poder entrar a una carpeta, basta con decirle Change Directory, el nombre de la carpeta, Enter y ya estamos dentro. Para retroceder, pues ya lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a tratar de entrar a prueba y ver qué es lo que pasa. CD o Change Directory, prueba. Enter, estoy dentro, muy bien. Luego hago un ls, no hay nada. mkdir, vamos a colocarle una segunda carpeta. Subprueba, subprueba, enter. Y acá nos está mostrando un mensaje de advertencia sobre permiso denegado, donde nos está indicando que no se puede crear el directorio correcto subprueba porque no tengo los permisos. ¿Por qué razón? Porque esta carpeta prueba en donde en su interior quiero crear otra, no me da acceso, ya que el usuario principal a quien le pertenece es a root y al grupo root. Y esto es lo que permite que ustedes puedan manipular, en este caso, los directorios o archivos correspondientes. Es muy interesante porque aunque parece al inicio complejo, claro que no lo es. Además, es útil, totalmente necesario para que como administradores del sistema lo podamos realizar. Para efecto demostrativo, creo que esto ha sido bastante claro. Una vez que ya tenemos una terminal para salir de la sesión root que tenemos, basta con invocar el comando de salida. Escribimos el comando de salida y de esa manera nos retiramos o salimos de la carpeta hacia el usuario principal en donde estamos. Y de esa manera, pues podemos observar que hemos realizado un excelente trabajo. Ahora, faltaría un comando. Existen muchos más comandos que podemos usar, pero hay un comando más que quiero mostrar para que esto quede sumamente claro. Actualmente nos encontramos en esta ruta donde están todos nuestros directorios. Muy bien, tenemos descargas, documentos, escritorios, imágenes. Si acá mi usuario en donde estoy en el directorio que pertenece quiere crear un nuevo directorio mkdir ejercicios, perfectamente podemos observar con el comando ls que ahora en el orden alfabético ya tenemos una nueva carpeta o nuevo directorio ejercicio. Navegamos dentro de ese directorio, entramos a él y aquí específicamente existen muchos comandos que podemos usar. Pero para eso, por ejemplo, podemos usar un comando como touch, ¿verdad? Documento.txt. Lo que va a pasar acá, hacemos un ls, es que se acaba de crear en este caso un fichero archivo. En este caso es un archivo con extensión .txt. Si hacemos esta presentación, en efecto, observamos que no es un directorio, sino que es un fichero archivo, documento .txt. Posteriormente, en otro video estaremos utilizando ciertas aplicaciones que trae disponible el sistema operativo para poder administrar o modificar este tipo de documentos como lo es Nano, BIN, entre otras. Por esta oportunidad hemos completado el proceso introductorio de navegar y de observar el comportamiento y qué es lo que nos ofrece el sistema operativo. Espero que este video sea de mucha utilidad y que lo puedan disfrutar. Gracias por ver.